de terror es que un considerable porcentaje de las leyendas urbanas se sustentan de hechos que sucedieron en la vida real. Inclusive podríamos caer en razón que muchas anécdotas reales son mucho más aterradoras que la misma ficción crecida en torno a ellas. Y este conteo bien cumple la función de hacernos recordar lo anterior dicho. A lo largo del enorme archivo histórico de casos catalogados como misterios, una subcarpeta corresponde a las desapariciones de personas que nunca se lograron resolver. Y si aún nos diéramos a la tarea de reducir el filtro hacia los casos más insólitos de todos, la lista se torna más oscura, funesta y en resumidas cuentas, perturbadora. Muchos personajes se han esfumado literalmente de la faz de la tierra para no volverse a saber nunca más de ellos. Pero además de su repentina e inexplicable evanescencia, las circunstancias en torno a sus desapariciones se tornan más siniestras conforme más se investigan. Aquí te presento las 6 desapariciones sin explicación más terroríficas del mundo. Bajo la premisa de ser considerado uno de los actos criminales más audaces del siglo XX y de marcar todo un antes y un después en la seguridad de los viajes aéreos de Estados Unidos y el mundo, el caso D.B. Cooper se ha convertido también en uno de los sujetos más buscados de los tiempos modernos, posterior a su misteriosa desaparición. El 24 de noviembre de 1971, uno de los pasajeros del avión Boeing 727 de nombre Dan Cooper entregó a una de las sobrecargos una nota en la que aseguraba llevar consigo una bomba escondida en su portafolios que haría detonar sin conmiseración si no se le complacía con lo que pedía. El secuestrador exigía $200,000 en billetes de $20 y 4 paracaídas a cambio de la vida de los pasajeros del avión. La mujer enmudeció de horror cuando el hombre le mostró el interior del maletín, un amasijo de cables que componían un complejo circuito explosivo. La siguiente parada fue el aeropuerto de Seattle, donde las autoridades accedieron a las demandas del que ahora llamarían terrorista y le entregaron el dinero y los paracaídas a cambio de 26 pasajeros a bordo del Boeing 727, mismo que volvió a alzarse con rumbo a la Ciudad de México. Pero antes de arribar a su destino en pleno vuelo, Cooper saltó de la aeronave y nunca más se volvió a saber nada de él. Por años se intentó dar con su paradero, pero simplemente fue como si la tierra se lo hubiese tragado. El puesto 5 nos abre la puerta a una de las historias más insólitas de desapariciones infantiles, y sin lugar a dudas, la desaparición más inexplicable de la historia de España. Y es que no es para menos, considerando que todos los acontecimientos de principio a fin que rodearon el caso del niño de Somosierra fueron sencillamente insólitos. El 26 de junio de 1986, el experimentado camionero Andrés Martínez, en compañía de su esposa e hijo, colisionó su cisterna que transportaba ácido sulfúrico. El fatal accidente dejó a la pareja hecha un manojo de carne por el ácido que inundó la cabina, pero lo extraño comienza cuando el niño no es encontrado en la cisterna. Solo su zapato confirma que estuvo allí momentos antes del accidente. La conmoción de la desgracia ahora sumaba la incógnita del paradero del niño Juan Martínez. Las autoridades, a falta de pistas, decidieron investigar el recorrido de los últimos kilómetros de la cisterna. Varias gasolineras confirmaron que la pareja iba en compañía de su hijo, pero al momento del accidente simplemente ya no estaba con ellos. La conclusión final de la triste desgracia fue que la pareja sufrió el accidente en un intento de rescatar a su hijo de algún secuestrador que lo raptó en su última parada.
Lamentablemente, la desaparición del niño de Somosierra a día de hoy es un misterio atragantado en más de un ciudadano español. La ufología, disciplina que ha estudiado los ovnis a lo largo del tiempo, es un tema que ha fascinado a más de uno, principalmente por casos espectaculares como el incidente de Roswell, pero además por otros aún más impresionantes como la desaparición de Frederick Valentich, piloto empedernido con la búsqueda de objetos voladores no identificados. Ante su abrumadora desaparición de la faz de la Tierra, queda el consuelo de que dejó de ser visto para siempre cuando realizaba el sueño de su vida: perseguir lo que, según él mismo reportó por radio, un extraño objeto suspendido en el aire con 4 luces brillantes que se movía a gran velocidad, pero que simplemente no tenía forma de aeronave. Hacia las 19 horas del 20 de octubre de 1978, Frederick sobrevolaba sobre la zona sur de Australia cuando comenzó a reportar al controlador aéreo Steve Robey la presencia de un extraño objeto luminoso sobrevolando muy cerca de él. Su última transmisión fue la siguiente: está suspendida, no es un aeronave. Súbitamente se escucha un golpe metálico después de 17 segundos de silencio y se corta la transmisión. Esa fue la última señal de vida de Frederick Valentich hasta la fecha, protagonista de uno de los casos más famosos de la ufología. La presente es una historia con connotaciones tan escalofriantes como irónicas. Al igual que el caso del expiloto Valentich, el protagonista de esta crónica considerada como verídica dejó de ser visto por el mundo haciendo lo que más le apasionaba y pasó a convertirse en una leyenda. Charlie Noonan era un folclorista aficionado que a principios de los años 20 recorría los Estados Unidos con su cámara tratando de hacer la mayor recopilación posible acerca de leyendas y mitos de la cultura estadounidense. Fue por esos años cuando Noonan se aventuró a viajar hasta el estado de Oklahoma, persiguiendo una historia que se rumoreaba con bastante fuerza y temor por las granjas y el pueblo de una de las zonas rurales de ese lugar. Se decía que una misteriosa mujer habitaba con un pastor alemán en un terreno casi inhóspito, la cual todo el mundo temía, aborrecía y nadie se atrevía a circundar su propiedad, porque se creía con mucha fuerza que esta mujer era algo que aparentaba ser humano. Charlie, cegado por la fascinante historia, decidió recorrer la ruta hacia la propiedad de la temida mujer acompañado de su libreta y su cámara fotográfica. Lamentablemente fue lo único que se supo de él. 10 años después, a su esposa Helen Noonan se le entregó con condolencias la cámara de su esposo encontrada por el lugar. La única foto del rollo dejó helada a la mujer y pasó a convertir el caso de su esposo como una de las desapariciones más tenebrosas de la historia. El puesto 2 de este top nos obliga a adentrarnos en palabras mayores, pues no se trata simplemente de una persona desaparecida para siempre en extrañas circunstancias. Estamos hablando de un regimiento completo. Quizás por ello es que ocupa su podio entre las desapariciones más enigmáticas de todos los tiempos. El regimiento de Norfolk fue visto por última vez el 21 de agosto de 1915, durante el ataque de la península de Gallipoli, cuando se disponían a socorrer al cuerpo del ejército del Comando Unido de Australia y Nueva Zelanda.
aunque nunca sucedería debido al insólito y espeluznante acontecimiento que dejaría al batallón de Norfolk en el recuerdo. Lo que ocurrió durante el camino solo pudo ser rescatado del testimonio de 22 soldados neozelandeses cuando vieron al cuarto regimiento de Norfolk, formado por 267 soldados, adentrarse a una espesa neblina que obstaculizaba su trayecto. Aquellos incrédulos testigos cuentan que la densa nube comenzó a elevarse hacia el cielo, y sobre la espesura del bosque y el camino no había huella del batallón. Literalmente se habían esfumado del lugar. Aquellos 267 hombres nunca fueron encontrados. Simplemente habían desaparecido.